19:37 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Nico, ¿con qué continuamos? Vamos a estar hablando, Negra, del show de stand-up de Alberto Fernández en el G20. No, perdón, eso ya la gente lo puede ver por sí misma. Vamos a estar hablando un poco más sobre el G20 en sí, donde podemos mencionar, bueno, toda la cuestión climática y de cambio de calentamiento global y todo eso. Vamos a quedar para ahora el bloque larguísimo que tiene después. Así que vamos a hablar un poco más sobre las cuestiones económicas, que los líderes mundiales han acordado implementar un impuesto empresarial global del 20% para todas las multinacionales del mundo. Vamos ahora a explicar un poco más esto. Estamos hablando que esto fue propuesto por la secretaria del Tesoro de Joe Biden, Janet Yellen. Este sábado los líderes del G20 debatieron y terminaron acordando en la cumbre de Roma la adopción de un impuesto mínimo global del 15% a las asociaciones que extiendan sus operaciones a más de un país. Estamos hablando que a pesar de la discursiva se vendió como una política global para lograr un sistema tributario más justo, justamente, la igualdad y que sea más justo. La realidad es que el objetivo de fondo es hacer desaparecer las grandes asociaciones offshore que existen, que tanto dinero le están haciendo perder a los países más desarrollados del mundo, que están abandonando una economía libre en favor de una economía asistencialista con altos grados de tasas impositivas. Y con esta medida, cualquier empresa que opere en un país pero tenga sede en un paraíso fiscal, como puede ser Panamá, las Islas Vírgenes, Seychelles o hasta Liechtenstein, deberán tributar un 15% de sus ingresos al país donde opera. Este mecanismo se adoptará para el 2030, siguiendo un poco lo ya trazado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de un sistema sustentado en dos pilares. El primero fija que el volumen del beneficio residual de las empresas, que es lo que queda de que el país donde está la sede se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de rentabilidad, se va a repartir justamente entre los países donde opera la compañía. Y el segundo establece un tipo mínimo de sociedades del 15% para las compañías que tengan una facturación de al menos 750 millones de euros. Claramente, ya hablamos de Alberto Fernández, fue uno de los mayores impulsores de esta medida, mientras que el único que estuvo en contra fue Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, el único que estuvo en contra de esta decisión. Y recordar un poco qué diferentes eran los G20 cuando los lideraba Trump. Había un poco hasta de alegría en el G20, justamente proponiendo la baja de impuestos, hablando de lo que verdaderamente la gente necesita y las empresas necesitan para intentar tener un mundo mejor, países mejores, y no de las estupideces que estuvieron hablando tanto del cambio climático y todo eso, como también de este impuesto a del 15% que quieren colocar a nivel prácticamente mundial, que nosotros, recuerdo en su momento, algo habíamos mencionado, y creo que Rami nos había traído la primicia de que se estaba analizando esto. Bueno, ya hay fecha, y a partir del 2030, un poco también como viene toda la agenda, es cuando se empezaría a implementar. ¿Rami? El G7 era el impuesto del 15% a las empresas. Eso había sido el inicio, y ahora también habla del 20%, ¿no es cierto? 15, mínimo. 15, mínimo. Entre el 15 y el 20%. Y siempre tendiendo a lo que es justamente un impuesto global, es decir, básicamente lo que se está buscando es homogeneizar la economía en forma centralizada. Y esto es curioso, porque primero, lo que siempre me he advertido, más allá de por qué existe un paraíso fiscal, no me voy a meter con la teoría que ya me han hartado los tuiteros explicando siempre lo mismo, pero digo, el fondo es, ahora no parece ser que estamos en una suerte de gobierno maquiavélico globalista, ya no va a haber ningún escaparate. O sea, si el impuesto es global, homogeneizando el sistema económico, o sea, acá a mí me surge un grado fuerte de escepticismo. Y también estoy pensando, tenés que poderme sacar cálculos, qué conviene más a ciertos capitales y qué no, digamos, porque hay ciertos metas capitales que no necesitan ir a un offshore. En todo caso hay que ver quiénes se van a perjudicar y qué economías emergentes van a terminar quedando fuera de la carrera comercial, porque los que ya están consolidados... ¿Y qué negocio puede haber también con la política? No nos olvidemos de eso. ¿Dijiste G20 o G7? G20. Lo de ahora. Arrancó con el G7 esto. Sí. Luego se traslada al G20. Sí, es decir, se va expandiendo. Vemos cómo lo que era una supuesta teoría de conspiración hace muchos años. Bueno, y que además este impuesto, eso es cierto, que eso me tocó estudiarlo, está destinado esencialmente también a paliar, ¿cómo se presenta, no? A paliar los efectos de los gases invernaderos que han generado ciertos capitales, sumado a generar un fondo común para tratar de evitar el cambio climático drástico que se está dando y salir de la emergencia que ha pronosticado el IPCC. O sea, más y mejor progresismo para todos. Sí, con respecto a lo que vos comentabas recién, ahora, justamente es muy curioso el tema de los impuestos progresivos, justamente porque conllevan que sea más dificultoso el crecimiento. Porque, a ver,
las grandes empresas pueden, por la masividad de sus ingresos, sostener esos gastos. Pero la empresa en crecimiento, que tiene que sostener económicamente el crecimiento, además de sostener la misma empresa, el hecho de que les aumenten a medida que ellos están creciendo su carga impositiva, hace que no les sea rentable o que puedan llegar a la quiebra por el simple hecho de intentar crecer por el incremento de la alícuota que les implica justamente el impuesto progresivo. Entonces, justamente lo que comentabas es el principal problema. Claro, o sea, porque es lo que siempre marco. Acá los que ya en su momento crecieron, las naciones que han crecido, que se han, incluso que se han reproducido, ya alcanzaron la carrera comercial. Un dato, simplemente anticipando lo que vamos a decir en el bloque siguiente. China hoy supera por 6 veces la contaminación que genera el resto de las naciones en el mundo. Ya no es que genere el 25% de la contaminación del resto del planeta. Entonces, ¿cuánto le puede afectar a China que se junten a hablar hoy? De hecho, no fue, porque hay un dato, ¿no? Aviso, hago un pequeño spoiler. China no fue al COP26. O sea, ¿qué le puede interesar a ella que van a hablar de energías verdes, energías renovables? China sabe lo que está haciendo en este momento, está súper tranquilo, diciendo, miren la gente del G20 y del COP26 hablando del cambio climático. Están felices, ¿saben por qué? Porque si vienen con este verso del cambio climático, que yo siempre discuto, el cambio climático antropogénico, porque después hay algún tarado que sale a decir estupideces, digo, yo cuestiono el cambio climático antropogénico. ¿Qué implica? Bueno, vamos a venir con Ocasio-Cortez, vamos a presentar el Green New Deal, que básicamente tiene 3 grandes parangones de energía, el auto eléctrico, así que adiós África, salud en África que se nos va, porque con lo que es la minería a cielo abierto para níquel, litio y cobre, o cobalto también, desaparece África, desaparece Perú, parte de América Latina, salud en que se nos va. Ahora, después tenemos la energía, lo que son los vientos... eólica. La energía eólica. Solar. Que bueno, ahí está un poco dividido con la Unión Europea. Y después la energía solar, el 90% del mercado global lo tiene China, que de hecho concentra el 65% de la producción de metales extraños. Hablamos de eso. ¿Ustedes creen que a China, que tiene literalmente el sartén por el mango, dicho así muy básico para que nos pueda entender todo el mundo, le va a interesar lo que digan un par de líderes en el COP26? Está feliz, al contrario, está esperando que lo firmen, que lo aprueben, que digan, qué malo estos países que contaminan como China. Y China, sí, tenés razón, pero vos querés energía verde, vení a comprar acá. Si no, quédate en tu casa. Y ahora, por más que tengan el 90% del mercado de los paneles, pero de los paneles o paneles solares, por más que tengan esa cantidad, no tienen esa cantidad de utilización, de uso de esos paneles, sino que dependen principalmente de la quema de carbono para sus energías. Bueno, ahora supuestamente China, en la última información que hubo hace 3 semanas particularmente, se había comprometido a dejar de abrir, estamos full hoy en la radio, ¿no? No, se había comprometido China a dejar de expandir lo que eran las plantas a base de energía de carbón. De hecho, estaba habilitando prácticamente minas de carbón y plantas de energía de carbón vez tras vez, semana tras semana. Sí. China se comprometió no solamente a dejar de implementarlo en el exterior, sino incluso internamente. Se comprometió. O sea, una vez que generó una masividad enorme de plantas, ahora ya no vamos a crear nuevas. O sea. Claro, no, y que de hecho se ha seguido creando, es el tema. Sí. Igual que Rusia. Yo en eso favorezco que Rusia o que India hayan seguido apostando en la energía de carbón, es lo único sustentable. Los republicanos pro-Trump, de hecho, basaron no solamente su campaña en el auge del espacio republicano, sino al día de hoy, en resguardar lo que es la minería en lo que es el Estados Unidos profundo, entiendes, esa franja del medio, que está en las antípodas del globalismo de las costas, porque es lo único real y concreto que tienen para el desarrollo. Ustedes imaginen, básicamente el panorama para cerrar, digo, un poco prolijo el ejemplo que voy a dar ahora, no es tan teórico, pero mientras Rusia tiene a los soldados que entrenando con los osos, agarrándose en Siberia, entrenando y agarrándose las piñas con los osos, sí, con minas de carbón, y que voy todos los tipos así enormes con las minas de carbón, fornidos, todo sucio, preparándose para la invasión y el conflicto, sí, que va a haber con China. Y del otro lado tener en Europa a un francesito con un caniche toy tomándose un heladito ahí con forma de esa rara que viene alrededor de Kirby Vélez Sarsfield. No. O sea, esa es la diferencia. Y en Estados Unidos con las polleras ahora los soldados también. No, y además, no. Sí. Entonces, te digo, esa es la diferencia. O sea, hay países que están entendiendo lo que es la geopolítica, Rusia, China, y después hay estúpidos que siguen con el verso del ecologismo y que el indigenismo y el feminismo son unos manflores que no están viendo que se le están destruyendo las naciones, y ellos preocupados por el cambio climático. Y cierro con esto.
¿Qué pasa con este tarado que salió a debatir el otro día de Juntos por el Cambio, no sé ni el nombre, contra Marra? Que Marra le dijo, yo pensé que se pronto iba a ser Solano. No, porque en todo caso, hoy un comunista ortodoxo, usted calcula esto, agarren un marxista ortodoxo, un marxista de los viejos, agarren, digo, un peronista del 46, agarren un conservador de la Italia del 30, tomen esos ejemplos. ¿Ustedes creen que esa gente, teniendo los problemas que hay hoy en el mundo, y estoy tomando ejemplos extremos, ¿no? de cada facción, se van a poner a preocupar a decir, no, bueno, porque la vaquita tiene derecho, entonces nuestros niños que están con hambre en las villas les vamos a dar lechita de almendra, porque es importante entender que todos podemos vivir en paz y amor, porque el cambio climático es urgente, lo dijo Greta Thunberg, lo dijo Al Gore, lo dijo Bill Gates, y yo, como militen Juntos por el Cambio, necesito estar siempre en la vanguardia, porque yo no soy un incivilizado como estos negros, cabeza, pata sucia ahí de la matanza, yo soy mejor. Lunes hay que cuidar el caniche, hay que cuidar el caniche todo. Hay que cuidar el caniche todo, que es lo importante. Entonces, ahí está Peter Robledo, se levantó la guita y se fue con Horacio, el perrito Horacio se fue allá para China. O sea, una cosa insólita realmente. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia. Posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.